Yo lo Ya tengo en pueden su comenzar. WhatsApp. Vale, hermanito Che, cuando quieras. Bueno, pues ya ahora que vamos a iniciar el estudio de Apocalipsis, pues vamos a hacer una oración. Y yo, pues, a los hermanos que se vayan incorporando, decirles que buenas tardes y que gracias y sobre todo que este estudio, pues, es gracias a Dios. Pues vamos a inclinar nuestros rostros y a guardar silencio para poder orar ante el Señor. Santo Señor, Dios amado y buscado por todos, Señor Dios Todopoderoso, grande en la misericordia, tardo para la ira, infinito en amor, infinito también en amigos, infinito también en toda la sabiduría, en la ciencia, en el conocimiento del futuro, del pasado y de lo presente, porque usted es Dios, el único y verdadero Dios, con mayúsculas. Nadie hay semejante a usted, Señor. Bendito seas, adorado seas, siempre seas reverenciado y reconocido como justo, santo y bueno. Gracias a ti, Señor, te damos, no solo por esta reunión, por los días que nos das y por cómo sostienes un mundo que no merece que tú hagas lo que haces por él, porque hace muchas cosas malas este mundo hacia usted, Señor, y hacia lo creado. Y gracias por su gran misericordia. Muchas personas aún se llaman y se dicen felices y aún muchas cosas desgraciadas no llegamos a verlas y su pueblo anda en este mundo por su protección. Gracias a usted, Señor. Gracias también por la bendición que nos puede dar de no solo haber conocido su palabra y haber conocido la salvación, sino tener estos días maravillosos con hermanos, con su familia, con su pueblo. Gracias, Señor. Gracias por bendecirnos y que hemos estado teniendo estos estudios de Apocalipsis que tanto necesitamos, la revelación que nuestro Señor amado Jesús nos dio a través de su siervo Juan, y que esto es una verdad muy importante para este tiempo. Padre, le ruego pueda derramar su Santo Espíritu y pueda ayudarnos para que esta tarde sea de su agrado y nosotros podamos también aprender más, recibir más armas de luz contra la oscuridad y las tinieblas, y para que el Evangelio eterno pueda ser dado a este mundo, para que Cristo regrese en 2031. Le ruego pueda dar su bendición y que podamos ahora nosotros aprender disfrutando, gozándonos en el amor de la verdad, y que nos pueda hacer libres, libres de las cadenas de la tierra, del pecado, de todo lo mundano. Perdónanos siempre, Señor. Perdónanos nuestros pensamientos y nuestras iniquidades que te hacemos. Perdónanos, te lo ruego, y ayuda a aquellos que están ahora mismo con muchas dificultades. Hay hermanos que tienen problemas de salud y otros que se encuentran de viaje. Le ruego pueda ayudarnos, porque nuestros días son cortos y nuestra vida es como el polvo, porque si bien somos carne, somos parecidos a la ceniza. Le ruego nos pueda dar su bendición y nos acompañe esta tarde. Gracias en el bendito nombre de su amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, buenas tardes, y es gracias al Señor que todo lo que estamos aprendiendo y viendo a través de su iglesia, la Iglesia Ministerio del Cuarto Ángel, Iglesia Cristiana Ministerio del Cuarto Ángel,
pues ya está separando un pueblo. Y precisamente sobre un pueblo trata estos mensajes a las 7 iglesias. 7 iglesias de las cuales ya 4 ya han sido tratadas por nuestro hermano Ricardo y faltan ahora unas 3 que en lo presente y en el próximo jueves, si Dios quiere, trataré de intentar que el Señor me pueda utilizar y de la mejor manera pues podamos aprender algo. Yo y vosotros también. Pues le puedes dar a lo mejor, mira, gracias hermano Jesús. El Apocalipsis 3 como introducción, pues hay una cita de Elena de White que es de manera genérica, ¿no? Que un poco engloba todo lo que se refiere a este mensaje dado por nuestro Señor Jesucristo a Juan, y es que los solemnes mensajes que en el Apocalipsis se dieron en su orden deben ocupar el primer lugar en el pensamiento de los hijos de Dios. Esto está en Joyas de los Testimonios y es precisamente la revelación de Jesucristo a, a Juan, pero a un mensaje a 7 iglesias que a través del tiempo llegaría a nuestros días y un poco más. Y que esto debería de estar ocupando el primer lugar en nuestros pensamientos. Y es realmente así porque hay muchas cosas que sí son importantes, pero que ocupen el primer lugar son más importantes las que están en juego ya en estos últimos días, ¿verdad? Y estos mensajes y prácticamente todo el libro de Apocalipsis trata acerca de ello. Luego quise incluir Buenas también tardes, esta cita. hermano. Un segundo, Chede, ha entrado Edison Londoño y también ha Dale entrado una Héctor. saludita, Un por beso favor, grande que para los entraron dos, varios aquí. hermanitos. Ahí. Buenas tardes, hermanos Edison Adelante. y los demás. Hola, hermano. Muy buenas tardes. No, La interrupción. Bien pueda. Sigue, sigue, adelante, Chede. sí, perdonadme que me llamaron un momento. Pues esta cita del pastor Chede, Bates, hermanito. ¿sí? ¿Me decías algo a mí? No, no. Que Vale, continúo. La cita esta de Joseph Bates, que no sé si aquí era ya pastor, pero también era muy buena y dice, el arca del testimonio del cual proviene el mandamiento del sábado no pudo ser vista hasta que Jesús cerró la primera puerta y abrió la segunda. Por lo tanto, la puerta se cierra antes de que el sábado sea dado en el mensaje. Y esta cita la incluí porque un poco lo que es el mensaje a las 7 iglesias, pero principalmente las 3 últimas y sobre todo la de Filadelfia, trata acerca sobre este asunto. Y es un poco lo que es la parte más ombligo, así como Jerusalén es el ombligo del mundo, en lo que se refiere a este mensaje, la carta a Filadelfia es prácticamente este ombligo, aunque el resto de los mensajes son también muy importantes, pero sin embargo aquí lo que trasciende en Filadelfia pues es mucho más de mayor importancia. Si le puede dar mano Jesús. La iglesia de Sardis. Yo hice también así como un poco de introducción, ¿no? Con lo que sería la lectura de los versículos. Y en el segundo y tercer capítulo del Apocalipsis, la iglesia se divide en 7 partes o estados. Durante la dispensación del Evangelio, la acusación de Jesús es muy
enfática y peculiar por todos ellos, y solo puede aplicarse a ellos en su estado organizado. El quinto estado de la iglesia es Sardis, Apocalipsis 3 del 1 al 6, de donde surgió el gran cuerpo de los creyentes del segundo advenimiento en 1843 y 1844. Versículos 4 y 5. Y el sexto estado de la iglesia es Filadelfia. Estaba formado o organizado por creyentes del segundo advenimiento, principalmente de las iglesias del quinto estado o Sardis. Y es que aquí vemos una palabra peculiar, y es que se refiere también como estados, no solo como una cuestión histórica en la que vemos aquí en el curso de la historia lo que sería el transcurrir en lo que sería la religión cristiana, o más bien el pueblo de Dios, sino también hay estados. Y eso es bastante importante a tener en cuenta, los estados, porque vemos que los mensajes que se dan a cada iglesia tienen ahí una serie de situaciones que en algunas se repite, pero son muy concretas, muy específicas para cada una de ellas. Y si suponemos que fueran como estados, pues serían como 7 estados, serían como 7 rasgos, como 7 características, ¿no? Y es muy interesante viéndolo así. Y esto es algo que Joseph Bates, pues, estaba él siendo inspirado. Yo aquí ahora aclaro que es lo que digo yo, no lo de arriba antes, sino esto ahora, perdona. Dice, son tiempos de persecución que están llegando a su fin. Los cristianos están siendo probados por la fe en Cristo, siendo reducidos por tribulación, encuentran un escape en las tierras de América. Y es que en este momento, en la iglesia de Sardis, tiene lugar que tras un periodo de que ya venían ellos de tribulación, de persecuciones y demás, pues hay al final del trayecto, digamos, de ese periodo, como una transición en la cual ya los cristianos pues pasarían ya prácticamente a lo que sería esa nueva tierra, ¿no? Y era como una salvaguarda. Y dale, hermano Jesús. Vamos ahora a lo que sería la lectura del mensaje a la iglesia de Sardis. Si alguno me acompaña con la lectura y leemos de Apocalipsis 3, del 1 al 6. Apocalipsis 3 del 1 al 5. ¿Lo leemos? ¿Quiere leerlo alguien? ¿O lo leo? Vale, pues lo leo. Mira, la hermana. Vale. Adelante, Rosa. Sí, la hermana no sé si. ¿El 3? Sí, Apocalipsis 3, del 1 al 6. Y se escribe el ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice, conozco tus obras, que tienen nombre de que vives pero estás muerto. Sé vigilante y reanima lo que queda y está por morir, porque no hay tus obras perfectas ante Dios. Acuérdate de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Hasta el 3 o 6? Hasta el 6, continúa hasta el 6. Sí. Con todo, tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado su ropa y andarán contigo vestidos de blanco porque son dignas. El que venza será vestido de ropa blanca. No borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre ante mi Padre y ante sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Amén. Muchas gracias, hermana. Nada. Ha entrado Vale, la pues hermanita Yesenia. Buenas tardes, hermanita Yesenia. La hermanita Yesenia. Bendiciones, hermanita. buenas tardes. Estamos en el capítulo 3 de Apocalipsis. Y acabamos de leerlo, Puede seguir, además. hermanito. Bueno, pues estos versículos ahora que acabamos de leer, que son el mensaje que se refiere a la iglesia de Sardis, pues vamos a ver, la iglesia de Sardis, su significado, la palabra, comenzando por lo que es esa iglesia, en el diccionario bíblico adventista nos dice que Sardis o en griego sardeis es el sol, o como se referirían al sol en griego. Igual podría ser por un juego de palabras, pero en cuanto a las letras, pero no hay explicación a ello. Y Uriah Smith, él nos da otro significado también. Sardis significa príncipe o canto de gozo o lo que queda. Y en este caso, este significado se ajusta un poquito más a la historia que pasó ahí. Y eso lo veremos un poco ahora con lo que es la historia de esa iglesia. Viendo los versículos que acabamos de leer, de los versículos así que están a más de destacar, Apocalipsis 3:1 dice: escriba al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Bien, pues esto es el comentario, lo que aparece en esta guía rápida de Apocalipsis. Nos dicen resumida los hermanos que la iglesia que se caracterizó por la hipocresía, creyendo ser buenos cristianos sin serlo. Y esto va a relación de esta frase que hay aquí, de que tienes nombre de que vives y estás muerto. Un poco esto va por aquí. Y son descripciones sobre eso, pero que también Tienes nombre esto de está, Dios, pero estás muerto. esto está un poco, no sé si levantó la mano el hermano Anderson. No, no, que yo sepa, no, de momento no. Hermanito. Vale, pues esto va un poco también con lo que sería en la actualidad, con lo que nosotros vemos en las iglesias, ¿no? Sobre todo iglesias que se llaman ser cristianas, pero que realmente no están siendo cristianos. Hay denominaciones, por ejemplo, donde niegan a Jesús, ¿verdad? Y es un poco que se incluyen dentro de lo que sería la familia cristiana, pero no siéndolo. Y esto es un poco a aquellas denominaciones que no reconocen, no aceptan que Cristo en realidad es Dios y lo ponen en otro lado, lo humanizan demasiado porque le quitan la parte divina y eso tampoco es correcto. Y esa forma de actuar, pues lo que están haciendo es realmente una hipocresía. Realmente tú no estás creyendo en la religión cristiana y sus bases que son de fe, pues están mal. Y ahí se ajusta un poco a lo Bueno, que es esa frase, ¿no? Tienes nombre de que vives, pero tu condición es de que estás muerto. Y esto es importante saberlo porque no es una cuestión del pasado. Recordemos que son cuestiones de una transición histórica, pero también son estados, como si fueran características. Y la de Sardis, pues, tiene esta que es propia de ellos, ¿no? La reforma protestante que surgió en el tiempo de la iglesia de Tiatira y que buscaba un reavivamiento y restauración de las verdades del Evangelio, estaba concluyendo y el celo de los reformadores comenzaba a disiparse. Y esto también un poco ocurre, por desgracia, en el ser humano, ¿no? Que cuando recién somos
Mira, hay un hermano que levantó la mano, el hermano Anderson. Sí, Sí, hermano. hermano. Lo que pasa es que la persecución trae consagración a la iglesia, pero cuando ya cesa la persecución, nos olvidamos de Dios. O sea, la iglesia corre mayor peligro en tiempos de prosperidad que en tiempos de escasez. Recuerde que el pueblo de Israel en Cades Barnea y en Baal Peor fue donde sufrieron sus mayores tragedias y chascos, debido a que se encontraban en un lugar tranquilo, relajado, palmeras y todo eso. Y hoy en día pasa igual. Y la iglesia de Sardis le pasó igual, había cesado los 1260 años de persecución y el Señor acortó ese tiempo, ese periodo, y ellos ya, y entonces en ese momento la iglesia entra en un relajo y puede pasar a nosotros y nos pasa de sentirnos muy cómodos, de tener posesiones, de una cosa que no está mal, pero que nosotros, eso nos lleva a tener una falsa seguridad en nosotros mismos y a alejarnos de Dios. Amén. Así es, hermano Anderson, gracias. Y precisamente esto vemos aquí, ¿no? La reforma protestante que surge en el tiempo de la iglesia de Tiatira y que buscaba un reavivamiento y restauración de las verdades del Evangelio, estaba concluyendo y el celo de los reformadores comenzaba a disiparse. Eso mismo, había empezado a formarse lo que era el, el dormidero, ¿no? Lo que era acomodarnos. Y esto iba de la mano de que las persecuciones pues iban bajando y pues es lo que le pasa al ser humano cuando llega el momento del confort, del bienestar, ya se esfuma, ¿no? Lo que es un poco la fe, el primer amor y la religión. Mira, la hermana Liliana levantó la mano. ¿Y no? Sí, la guarida Onofre, ¿no? ¿Es Onofre? Ah, ¿Es vale, Liliana? Onofre, hermano Onofre. Sí. Devuélvelo a él. Es de Apocalipsis 3, Adelante. que el que tiene los 7 espíritus de Dios, esa parte no la entiendo. Está en el versículo 1. Esto hace referencia, como vimos en Apocalipsis 1, cuando el hermano Yusef lo presentó, de que Jesucristo se presentaba moviéndose entre los candeleros y él tenía en la mano derecha las 7 estrellas y los 7 candeleros que representaban los 7 espíritus de Dios. Y esto representaba de que las 7 estrellas, que eran los 7 mensajes de Dios, pues estaban todos bajo el mismo espíritu, que es la plenitud del espíritu. Esos 7 espíritus es la plenitud del Espíritu, el Espíritu Santo, los dones del Espíritu que se darían a las 7 iglesias y que velaría durante todo ese tiempo que estaría la dispensación cristiana. Y está representado así como en la mano, como diciendo de que de la mano de nuestro Señor nadie lo puede quitar, porque es Dios. Y en ese sentido, como que dando una tranquilidad, una seguridad, ¿no? Y aquí ahora, Gracias, Teddy. al empezar, dice, aquí, escriba el ángel de la iglesia en Sardis, dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios, o sea, el que viste al principio que paseaba por los 7 candeleros y demás, y que tenía las 7 estrellas, te dice esto, o sea, no te lo dice otro, no te lo dice el apóstol Juan que está escribiendo. Quien te lo dice es el primero y el último, es nuestro Señor. Y por eso hace ese énfasis, ¿no? Que, que este mensaje es importantísimo, ¿no? En ese sentido. Gracias por la pregunta, hermano. Y gracias al Señor. Gracias. Dice,
los cristianos se adaptaban a las doctrinas que la Iglesia Católica había establecido. Y esta es también otra de las desgracias del mundo protestante, ¿no? Que si bien había muchas cosas que tenían bien claras o las defendían, sin embargo luego habían otras en las cuales no las controlaban mucho o no las dominaban, o entraban a lo que eran alianzas y pactos con la Iglesia Católica, ¿no? Llámese el domingo. El domingo, por ejemplo, fue una cosa que barrió en la Iglesia protestante, porque de los valdenses, de los albigenses, de los cátaros, los hugonotes, verdaderos guardadores de los mandamientos de Dios, defendían el sábado. El cuarto mandamiento lo tenían claro. Había pasado de la Iglesia primera, la Iglesia cristiana original, pasó a Éfeso y después eso se fue perdiendo. Sin embargo, siempre a través del remanente se fue conservando eso, pero hubo un tiempo en el que se desapareció. Tal es así que ni Martín Lutero guardaba el sábado. ¿Y qué ocurre? Los protestantes luego hacen pactos con la Iglesia Católica y conservan esa falsedad que ha intentado incluir la Iglesia y que ya los paganos ya tenían desde hace tiempo, el domingo, ese falso día, ¿no? Y experimentaron un periodo de violenta controversia doctrinal, ya que mezclaban la verdad con el error. Y esta también es otra de las desgracias, ¿no? Experimentaron no solo la violenta controversia de que había ahí entre denominaciones, pues, no, que si la divinidad de Cristo viene del Espíritu Santo, viene del Padre, que si viene de María, este tipo de debates, ¿no? A ver quién lleva la razón, ¿no? Porque nosotros creemos en que las fiestas judías, pues a lo mejor todavía hay que guardarlas, hay que circuncidarse. Este tipo de discrepancias los mantuvo a ellos muchas veces en ese tipo de como de tensiones, ¿no? De conflictos, que eso no ayuda tampoco. ¿Y qué ocurre? Mezclaban luego la verdad con el error. Esto es a lo que luego conduce muchas veces las cosas, ¿no? Cuando hay falta de comunicaciones, de entendimiento, y yo quiero tener la razón y no escucho lo que me pueden decir. ¿Y qué ocurre? Hay en esa confrontación, hay un choque de ideas. ¿Y a qué conduce esto? Que si yo luego quiero hacer las paces, pues a veces, por desgracia, lo que hacemos es que nos sometemos o cedemos de tal manera que se introduce también el error. Y eso ocurrió también en muchas de esas denominaciones. Mezclaron la verdad con el error. Y tal es así que, sí, nosotros no adoramos imágenes, es verdad. Ellos quitaron las cruces y las vírgenes y todas estas cosas. Pero colaron luego un camello, se me tragaron el domingo. Y hasta nuestros días llega esa situación. Para ellos la fe no tenía sentido, sino la razón. Y este aquí es un punto bastante más importante de lo que parece, hermano. Porque así, de manera que no es casual, pero pronto, decir que movimientos, por ejemplo, que surgieron de filósofos como de la talla de René Descartes y otros más que son un poco en este intervalo de tiempo, ocurre que surgen luego la dualidad, cosas que hoy en día el humanismo se aprovecha mucho. Y esta cuestión de darle mayor peso a lo que es la razón, que eso por una parte sí está bien, no dejarte llevar por los sentidos y las emociones y todo llevarlo
desde un punto de vista más sensato, ¿no? Con una inteligencia aprobada. Sin embargo, ellos llevaban las cosas al punto de una ciencia no tanto empírica, que también la habría, pero más a su conveniencia, más adaptada a los intereses de ellos, que buscaban en un trasfondo el ateísmo. Entonces la Revolución Francesa se vale mucho de eso y se apoya de esta religiosidad sin tanta fe, pero más atendiendo a una razón, al punto que ya destrozan la religión cristiana y levantan lo que es un nuevo movimiento liberal, los movimientos jacobinos, que esto, aprovechado también por la masonería y los jesuitas, llevan a cabo lo que es la situación de la herida mortal a la bestia para, de ese modo, sentarse allí ya lo que es el Papa Negro, los jesuitas, y ya tener el emporio, ¿no? Y que eso continuase de este modo para que en el futuro, donde estamos nosotros ahora, ya puedan hacer el nuevo orden mundial y bueno, su líder pues sea el que gobierne todo, ¿no? El Papa. Y aparezca el falso Mesías que ellos esperan. Y bueno, todo esto viene un poco con este tipo de movimientos que sobre todo en este periodo de Sardis es donde un poco están confluyendo varias de estas cosas a la vez. Tienes nombre, tienes una reputación, una fama. Aquí cuando se refiere en este versículo de Apocalipsis 3:1, tienes nombre de que vives y estás muerto, esto alude a que tenía una fama, una reputación. Esto no solo a lo que es la cuestión religiosa de Sardis, sino la parte histórica, ¿vale? Y como en la parte histórica Sardis en sus tiempos, en sus días, que luego lo veremos, pues gozaba de ese renombre, era una potencia en su día, no un imperio, pero sí era una potencia. Pues esa reputación, de ella se vale también nuestro Señor cuando da este mensaje, porque espiritualmente a la Sardis luego que ocupó este periodo, también se le aplicaba, ¿no? Y del mismo modo, en nuestro tiempo, como un estado también, como un rasgo, también valdría esa mención. Sí, hermano Anderson. Sí, hermanitos. Dice que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. La palabra de Dios en Efesios 2:1 dice que Cristo fue el que nos dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, no es un secreto. Y recordemos que las 7 iglesias son las 7 radiografías de la iglesia internamente en los periodos proféticos. Que los 7 sellos son el ataque de Satanás a esas 7 iglesias. Y que las 7 trompetas son la respuesta de Dios a los ataques de Satanás. Usted sabe que si Satanás obra, Dios también contraataca y contrarresta todos los ataques. Entonces, y usted sabe que la vida de la iglesia y de nosotros los cristianos está en Cristo. San Juan 1:3 dice que en él estaba la vida y la vida era la luz y la vida de los hombres. O sea, una iglesia puede tener mucho renombre, puede tener las mejores doctrinas, puede tener la mejor profecía, pero en tanto que un hombre, una mujer, los líderes se alejen de Dios, esa iglesia pasa a ser una iglesia muerta. Desafortunadamente, porque nosotros somos dependientes de Dios, porque la iglesia es de Dios. Eso dice. Ahí dice lo que queda, ¿no? Lo que queda en esta iglesia dice unas pocas personas en Sardis, nos dice Brias Smith. Esos pocos los que guardan la fe y los que llaman las ropas blancas, ¿no? Los que aguantan hasta el final, ¿no? Igual que sea la Odisea.
Filadelfia, ¿no? La iglesia ahora. Adelante, Chedey. Gracias, hermano Anderson, gracias, Nada, hermano. Pues sí, una iglesia, el Señor es el que impone los representantes, ¿no? Su voz en este mundo y cuando ellos pues están en una situación no hacia donde Dios quiere, pues por desgracia gran parte de ese rebaño pues termina siendo llevado quién sabe hasta dónde, ¿no? Y así vemos los pasos que han dado en la antigüedad tantas y tantas denominaciones, iglesias, y que hoy vemos con la Iglesia Católica, ¿no? Cómo ha ido. Y bueno, Dios nos ha bendecido con que estamos en la Iglesia Cristiana Ministerio del Cuarto Ángel y que gracias a Dios sabemos que es Filadelfia y que como un estado, como el estado de Filadelfia, sabemos que es el estado que lleva a la Iglesia triunfante. Y gracias a Dios por ello. Y en Apocalipsis 3:2 se nos dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Es verdad, perdóname, hermano Jesús, si le puedes dar al eso, es verdad. Perdonadme que, claro, como yo lo estoy leyendo también en la tele que se ve más grande, tengo ventaja, pues me despiste. Dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. El Señor les pedía ser vigilantes como cristianos, afirmando las verdades del Evangelio. Y esta cuestión de ser vigilantes como cristianos, esto también recordemos lo que ha vivido la Iglesia Adventista, que ellos como recogedores de la antorcha de lo que es la verdad de Dios, de esa luz que fue ya dada por los reformadores y antes de ellos, ¿no? Pues ellos tenían esta misión, ser vigilantes como atalayas, como centinelas, como cristianos, de estar atentos, de estar pendientes, porque había un acontecimiento. Cristo mencionaba de velad para que no se os sorprenda como ladrón. ¿Y qué ocurre? Ellos no cumplieron. Dice el Señor, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Y la palabra morir aquí implica, en la concordancia Strong, denota separación, partida, cesación, terminación. Hay una serie de palabras que vemos que están relacionadas con morir, pero implican un poco más. Por ejemplo, partida. Uno puede pensar cuando uno muere, pues bueno, podría ser en la primera resurrección la partida hacia la Canaán celestial, y también. Pero esto indica algo más en ese sentido. Sí, hermano Anderson. Sí, hermano, discúlpeme que lo interrumpa tanto. Quería aportar algo y es, bueno, sé vigilante. Nosotros como pueblo de Dios debemos estar vigilantes porque esa es el santo y seña de nosotros, estar con los ojos despiertos, velad y orad, dijo el Señor Jesús. Pero Él dice también que confirma las otras cosas que están por morir. Entonces el Señor declara que Él puede confiar unas verdades a un pueblo. Él puede darnos toda la verdad. Pero si nosotros no estamos vigilantes, si nosotros no consagramos nuestra vida al Señor, si nosotros no nos apartamos del pecado, si nosotros nos entretenemos, Él puede quitarnos la corona. Que nadie quite tu corona, porque puede ser que nosotros, al Señor darnos tantos privilegios, también en cierto momento, si nosotros no aprovechamos esos privilegios que el Señor le ha confiado a este pueblo, el Señor puede quitarnos eso. Y otros pueden ocupar nuestro lugar.
Acuérdese de la parábola de los talentos. El que no hizo nada, el que le dio pereza, le dio miedo, le quitaron los talentos y se los dieron a otro que tenía más. Entonces, el Señor le está advirtiendo a la iglesia de Sardis y nos advierte hoy a nosotros que si nosotros no nos colocamos las pilas, se nos van a morir todas estas cosas y los privilegios que el Señor nos ha dado, nos los va a quitar. Eso pasó con el pueblo judío. Ellos alegaban y se gozaban y sacaban pecho diciendo, hijos de Abraham somos, le dijeron al Señor Jesús. Y él dijo, pero si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham hicieran. Nosotros hoy en día podemos jactarnos de decir somos adventistas, somos del ministerio del Cuarto Ángel, pero si nosotros no seguimos al pie de la letra al Señor, el Señor nos puede quitar la estrella, nos puede quitar la corona y se la puede dar a otro. Por eso la palabra de Dios dice, muchos son llamados y pocos escogidos, porque a muchos el Señor nos ha dado, no basta pertenecer a una iglesia, no basta tener las doctrinas, no basta guardar el sábado. Nosotros debemos de estar velando, de estar orando y de estar en comunión con Dios y de llevar una vida santificada, porque uno de los grandes problemas de la iglesia, usted ve, ha sido el pecado. Y llega un momento en que usted llega y a notar que el pecado no es tan degradado, ni que es tan peligroso. Pero el pecado nos separa de Dios. Y a veces nosotros en nuestras vidas, en nuestras iglesias hay pecado y usted empieza a estudiar la historia del pueblo de Dios y siempre ha habido pecado. Siempre ha habido pecado dentro del pueblo de Dios. Y entonces eso es lo que el Señor anhela que nosotros saquemos. No nos conformemos con ser el pueblo de Dios, sino que vivamos en realidad lo que el Señor, las demandas que el Señor nos ha dejado. Gracias, hermanos. Gracias, hermano Bien. Anderson y hermano Ricardo. Nada, que yo tenía aquí el comentario de la guardia de la misión. Dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Delante de Dios nada vale la apariencia exterior. Las ceremonias externas de la religión son absolutamente inútiles si falta el amor de Dios en el alma. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Que seamos vigilantes y afirmemos las cosas que están para morir. Esta es nuestra obra. Hay muchos que están para que los fortalezcamos, para que les demos el mensaje, para que los hagamos más fuertes. Los hijos de Dios deben estar firmemente unidos con los vínculos de la comunión cristiana y deben ser fortalecidos en la fe, hablando con frecuencia mutuamente acerca de las preciosas verdades confiadas a ellos. Nunca deben pasar su tiempo acusando y condenando el uno al otro, como tú has dicho antes, ¿no? Perdiendo el tiempo, y como ha dicho el hermano, ¿no? Anderson, ¿no? Tenemos que tener esa fe y perseverar hasta el fin, ¿no? Y reprimir, pero que reprimir con la palabra. Si tú ves que un hermano no está haciendo las cosas, como fortalecerlo, darles amor que necesita, no acusarlo y decir, tú estás haciendo tú tal, esto, y con amor, con temperancia, porque estamos muertos espiritualmente, estamos todos vivos. Esta iglesia es muy importante, porque es muy importante. Sardis, para todo lo que está pasando, el residuo, remanente del remanente, está muerto, dice. Pocos, está muerto, dice pocos. Unas pocas personas en Sardis. Adelante, hermanito Anderson. Sí, hermanitos, aquí me llama la atención una palabra que dice, sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras bien acabadas delante de Dios. O sea, como cristianos y como seres humanos, normalmente siempre queremos aparentar ante la gente. Siempre queremos que los hermanos nos den de cuenta, que el pastor, que el anciano, y siempre cuidamos la reputación delante de los hombres. Pero la pregunta es, y dice que las obras se hacen delante de Dios. La pregunta es, ¿estamos obrando correctamente delante de Dios? ¿Qué concepto de Dios, de ti tiene Dios? O sea, ¿qué concepto tiene de Anderson Bustos Dios? Porque los hombres pueden parecerme, y yo el sábado encorbatado y predicándoles, pero Dios pensará lo mismo que piensan los hermanos de mí. ¿Será que tengo esa misma reputación ante el ojo escudriñador de Dios, el ojo que todo lo ve? Dice que el Salmos 11
Y el proverbio dice que los ojos del Señor están en todo lugar para ver a los buenos y a los malos. Y muchas veces nosotros dentro del cristianismo obramos peor que una persona que no conoce nada de Dios. Y eso es una trampa tremenda y terrible. Y nosotros debemos dar cuentas. O sea, nosotros que le escondemos a un ser humano si él no nos va a juzgar ni va a hacer nada con nosotros, porque dentro de él no hay juicio. La palabra de Dios en Apocalipsis 14 dice que el que va a hacer juicio es Dios. Entonces, nosotros debemos de comparecer ante Dios y debemos de saber que debemos cuidar nuestro testimonio, nuestra reputación, especialmente delante de Dios. Amén. Por eso dice velad, velad. Los que velen, velemos, hermanos, velemos. Si no vendrá a nosotros como ladrón en la noche, ¿no? La parábola de las vírgenes insensatas, ¿no? Que es así, si no velamos, aquí en esta iglesia nos lo dice muy claro, ¿no? Y como tú también has dicho, ¿no? Estamos bien delante de los ojos de Dios, delante de los... Y los cristianos, los que dicen que soy cristiano al final de los tiempos, son los que nos señalarán, ¿no? Va a ser una lucha brutal. Adelante, hermano Chedey. Gracias, hermanos. Y bueno, en la concordancia Strong yo miré esta palabra morir, pero también había las otras cosas, creo que eran las otras cosas que tenía implicado en la concordancia Strong en su significado remanente. Y al ver nosotros aquí lo que estaba incluido en la palabra morir y con la idea de remanente, ¿no? Y con lo que era el paso también de Sardis a Filadelfia, pues vemos aquí cómo ya en el significado de las propias palabras venía a ocurrir lo que sucedió. Cesar, terminar, partida. Pues habían cosas que estaban para cesar, que era la persecución, los martirios, ese tipo de cosas iban ya a cesar. Y había también la supremacía papal. La supremacía papal iba también a llegar a su fin. Y esto está incluido en el significado de esa palabra. Y esto, pues, lógicamente, son cosas que solo Dios puede hacer de esa manera, ¿no? De poner en el significado de palabras cosas que en profecía luego se cumplirían. Y es algo impresionante, ¿no? Hermano, si le puedes dar la siguiente diapositiva. Esto es el contexto histórico. Lo que vamos a ver ahora es acerca de la situación de Sardis, ¿no? Cómo llega a ese periodo en el que Juan, cuando escribe, encuentra esa iglesia y cómo se origina todo eso, ¿no? Pues este comentarista que me basé, William Barclay, sobre el Nuevo Testamento, y dice, William M. Barclay dice, Ramsey decía, de Sardes, que era el ejemplo más típico del contraste melancólico entre un pasado esplendoroso y un presente ruinoso. Sardes era la ciudad degradada. Ya vemos aquí un adjetivo con el que no pinta muy bien, ¿no? Que esto nos indica que esa iglesia, bueno, esa ciudad, más bien, aquí se está hablando de la ciudad, fue hacia abajo, en descenso. 700 años antes de que se le escribiera esta carta, Sardes había sido una de las mayores ciudades del mundo. Había sido una buena potencia. Allí reinaba el rey de Lidia, sobre su imperio con esplendor oriental. Los lidios, ¿no? Recordemos. Por aquel entonces Sardes era una ciudad de Oriente y era hostil al mundo griego. O sea, no estaba todavía incluida en esa parte de lo que ya luego con Turquía y demás, o desde el imperio de Alejandro Magno, pues absorbería, ¿no? El nombre Sardes, Sardeis en griego, es en realidad un plural, porque se trataba de dos pueblos, uno en la meseta y otro abajo en el valle.
estas descripciones son cosas a tener en cuenta, ¿no? Porque luego la Iglesia, en la parte espiritual, un poco se le aplican ciertas cosas de lo que viene de esta ciudad. El más famoso de los reyes de Sardes fue Creso, cuyo nombre se hizo proverbial por su riqueza. Fue bajo su reinado cuando Sardes alcanzó su cenit y se precipitó a su desastre. O sea, con este rey le ocurrieron todas las cosas, lo más bonito y también lo más desgraciado, ¿no? Creso se embarcó en una guerra con Ciro de Persia. Esto ya no suena, ¿verdad? Al oso que tenía 3 costillas. Pues esto es un poco parte también de la historia que viene dada en la Biblia, en Daniel. La iglesia de Sardis, de esta manera, pues está relacionada también con esas visiones de Daniel, como Juan y Daniel están muy relacionados, que fue el final de la grandeza de Sardes, esa guerra entre Ciro y ese rey. Esto lo vemos en Daniel 7:5, ¿no? Cuando dice, y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. De aquí, de esta historia que es real, podemos deducir que efectivamente el oso, el hecho de que se levantara más de un lado que del otro, esto estaba indicando a Ciro con diferencia de Darío. ¿Por qué? Porque es Ciro el que conquista Lidia, que es una de esas costillas, y es precisamente por su grandeza, ¿no? La grandeza de Ciro, el que hace esa situación, ¿no? Y un poco se da más descripciones, ¿no? En los historiadores. Esas 3 costillas fueron Lidia, Babilonia y Egipto. Esto está dicho por consenso, ¿no? Aceptado entre muchos teólogos. Hubo unos pocos intentos de rebelión que no tuvieron éxito, pero Ciro siguió una política deliberada. Prohibió a todos los habitantes de Sardes que tuvieran armas de guerra. Les mandó usar túnicas y zapatillas en vez de sandalias militares. Esto que estamos viendo parece que no, pero es importante porque estamos viendo que está habiendo una opresión hacia ese pueblo. Y no ocurre de manera parecida en la supremacía papal con el veto a la predicación, un veto. En este sentido, ¿no? Se empieza a coger y a hacer un asedio, ¿no? Hacia a los habitantes de esa ciudad, pero que de un modo parecido, paralelo, pues en el pueblo de Dios ocurriría algo así. Sigamos viendo. Les ordenó Pasa que... ¿eh? la diapositiva, Jesús, ¿no? Tiene que pasar, ¿no? Ah, perdón, sí, le tiene que dar, perdón. Es que me despisto mirando a la tele. Perdón. Claro, no pasa Gracias, nada. Ricardo. Pasa, Jesús. Dale, hermano Jesús. Hermano Jesús. A ver, Ah, mira. ahora. Dice, estamos en esa parte amarilla. Dice, les ordenó que enseñaran a sus hijos a tocar la lira, a cantar y a bailar y a vender al por menor. Es que esto, no es por nada, ¿eh? Yo aquí, si miro para la iglesia adventista, es que veo un paralelismo un montón de grande también, porque veo que canten, hagan estas cosas, obras de teatro y demás, y venga fiesta y venga a hacer cosas así, y de esta manera, ¿qué hace? Que el pueblo pierde sus armas, y ya vemos cómo en lo que era una potencia de guerra, una nación que era de conquista, cómo Ciro empleó estas tácticas para debilitar a ese pueblo. Primero, que no tuvieran armas de guerra. Segundo, que llevaran zapatillas y usaran túnicas en vez de sandalias militares. Claro, porque si tú calzas ropa militar, pues esto
de algún modo te mantiene todavía tu mente vigilante, ¿no? Como antes hablaba el hermano Anderson, estarías como atento, ¿no? Pero así se te baja la alerta, el nivel de alarma. Pero aún peor, si te mandan ya a que cantes y a que vayas con un arpa y a que te pongas a bailar y estas cosas, ya eso te relaja demasiado, te mete en el ocio, ¿verdad? Te hace tu vida ya muy cómoda. Pues fíjense cómo, si se le ocurrieron estas cosas a la iglesia adventista, digamos, por casualidad, vemos que ya en la historia, sí, eso se llama ir a la persona a llevarla a hacer a dormir, exactamente, hermano. Gracias. Y es que es tal cual, tal cual. Y es que vemos cómo coincide, como antes decía el hermano Anderson también, que las persecuciones iban bajando, pero es que no solo era ese factor, es que hubieron más factores, porque ahora mismo vemos el mismo paralelismo. La iglesia venga a cantar y venga a hacer estas cosas, y eso que hace el efecto de dormir. Y son tácticas. Mira, esto ya lo empleó Ciro, no es nuevo. Y dice, Sardes había sido floja antes, pero el último vestigio de espíritu se desterró y se convirtió en una ciudad degenerada. Lógico. La disciplina, este tipo de estar en tensión, en alerta, pues eso te mantiene de un modo, te mantiene un poco en una rectitud, en una cierta rectitud, digamos. Pero ya claro, cuando tú te acomodas y te relajas, y peor aún, pasas del combate a la libertad y a la fiesta y al desmadre, eso acaba en Sodoma. ¿Y a dónde va el mundo? Y no porque no hayan guerras, que las hay, sino porque el estado de alerta lo han rebajado. No, que Cristo no viene, no, que te vas a salvar igual, palabras halagüeñas que duermen. ¿Y qué hace? La gente se degenera. Y vemos eso en el planeta entero. La religiosidad, al estarse perdiendo, que es el otro factor que aumenta, el que se enriquece, todo lo que es libertino, ¿no? Todo lo que es lo que degenera, lo que corrompe. Dice, desapareció de la historia bajo el dominio persa durante 2 siglos. Y esto es el resultado, el fruto. Termina por ser borrada. A su debido tiempo se rindió a Alejandro Magno, que la convirtió en una ciudad de cultura griega. Ya pasa de un lado de Oriente Medio, que era, digamos, con otra mirada, pues ahora pasa a la otra parte, a Occidente. A su debido tiempo... Gracias. A su debido tiempo llegaron los romanos. Sardes seguía siendo una ciudad rica, era el centro de la industria de la lana y pretendía haber descubierto el arte de teñirla. Llegó a ser una ciudad romana de refugio. El año 17 después de Cristo fue destruida por un terremoto que asoló toda la zona. Esto también es un detalle muy importante porque no solo aquí en Sardis, que ocurre este terremoto que destruye toda la zona y que tiene repercusiones, sino también en Filadelfia había un periodo o debido a esa zona que era de muchos temblores. Y es que cabe mencionar también que Dios no escogió estas iglesias por casualidad. Hay un circuito extraño hecho entre ellas, un dibujo, en el que desde Patmos que dijésemos empezaríamos, cada una continúa a una distancia aproximada de entre unos 50 y unos 100 kilómetros, más aproximadamente sería entre unos 80, unos 90 kilómetros de distancia entre unas. Y de Sardis a Filadelfia, que sería la siguiente, pues vemos que hay en común los terremotos. ¿Sí, hermano Ricardo? No, que pasa diapositiva, hermanito. Ah, perdón.
Perdón. Dice, no, todavía estamos en esa. Sí, dale para atrás, dale una para atrás. Estamos una para atrás. Nos fuimos muy rápido. Pues tienen en común los terremotos. Y eso es muy importante después para lo que veremos, ¿no? Dice, cuando Juan le escribió esta carta, Sardes era una ciudad rica, pero degenerada. Hasta la antes gran ciudadela ya no era más que un monumento antiguo en la cima de la colina. Era una ciudad sin vida y sin espíritu. Tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Vamos viendo cómo ese mensaje realmente en la parte espiritual se acopla, se adapta, pero como un guante a lo que realmente sucedió en la historia. A esa ciudad de verdad le ocurrió tal cosa. La ciudad estaba muerta, aunque la gente tenía comercio y demás, pero esa ciudad estaba muerta. Sus habitantes eran blandos. Los habitantes de Sardis, ¿eh? Ojo, porque esto es un estado de la iglesia. Los cristianos están blandos. Da para preguntar, ¿eh? Los descendientes de aquellos que perdieron la ciudad en 2 ocasiones porque eran demasiado perezosos para estar de guardia. Fíjense, perdieron la ciudad en 2 ocasiones porque no se fueron a vigilar, a hacer atalaya. De ahí el mensaje de ser vigilantes. ¿Por qué? Porque ya en el pasado realmente sucedió que en conquistas, en una guerra, en una batalla, perdieron la ciudad por preferir ir a dormir por la cama. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque a nosotros nos puede pasar que es que estoy muy cansado. Pero hermanos, nunca se puede estar cansado para la obra de Dios. Y si hay desorden en nuestras vidas, eso puede resultar en que Satanás nos coja de ese momento y nos lleve a la somnolencia, al sopor, a lo que es el descanso. Esto es una advertencia, un mensaje de advertencia que Dios dio a la iglesia de Sardis. Y vemos que en esa iglesia una cosa que pasó, por estar perezosos, perdieron la ciudad. En esa atmósfera deprimente, también la iglesia cristiana había perdido su vitalidad y era un cuerpo muerto, más que una iglesia viva. La iglesia de Sardis, lo que es la cuestión de la comparativa entre la ciudad en la historia de ella con lo que fue luego posteriormente la iglesia de Sardis. Sí, hermano Ricardo. No, Aurora, que tiene la cita ahí, que les dice unos pocos fieles en Sardis, ¿no? Lo que estabas leyendo tú. Quiere leer la cita, Aurora. Se presenta a la iglesia de Sardis como que tuviera en ella unas pocas personas fieles entre muchas que por así decirlo se habían vuelto descuidadas e insensibles a sus obligaciones para con Dios. Tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. ¿Quién es tan favorecido como para ser contado entre esas pocas personas en Sardis? ¿Eres tú? ¿Soy yo? ¿Quiénes están entre ese número? ¿No es mejor para nosotros que averigüemos este asunto para que podamos saber a quiénes se refiere el Señor cuando dice que unas pocas personas no han manchado sus ropas blancas del carácter? En el mensaje de la iglesia de Sardis se presentan 2 grupos: los que tienen nombre que viven pero que están muertos, y los que están esforzando
y los que se están esforzando para vencer. Claro. Estudiad este mensaje que se halla en el tercer capítulo de Apocalipsis. ¿A quienes explica eso de las cosas que están para morir y que han hecho que lleguen a esa condición? Se les da la explicación: no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Este mensaje se envía a la iglesia de la actualidad. Exhorta a nuestros miembros de iglesia que lean todo el tercer capítulo de Apocalipsis y que le den una aplicación. El mensaje de la iglesia de la Odisea se aplica especialmente al pueblo de Dios de hoy en día. Es un mensaje para los cristianos de nombre que han llegado a parecerse tanto al mundo que no pueden ver la diferencia. Amén. Es lo que estabas diciendo tú, Maeto Chedei, unos pocos, ¿no? Los que siguen ahí fieles a Cristo, ¿no? Los que luchan esforzándose por vencer. Los demás están muertos, estamos muertos espiritualmente. Si no nos esfuerza, como tú dices, no hay que dormirse, no hay que estar perezosos, no puedes estar cansado para hacer la obra de Dios. Vamos a luchar. Hay pocas personas en Filadelfia, hay pocos hermanos que llevemos el estandarte hasta el final, con esas ganas, con esa ilusión, con esa perseverancia que Dios nos manda y con ese amor sobre todo. Como dice aquí, ¿no? Qué pocos. Pero bueno, Él sabe, ¿no? Soy yo, eres tú. Dios lo sabe. Adelante, Chedé. Claro, y también no hay que desanimarse. ¿Por qué? Porque precisamente estas cosas son arres que nos dan, ¿no? Más que un empujón es como cuando te cogen desde la espalda así, te van ayudando, ¿no? Te van acompañando en el movimiento, ¿no? Claro. Un apoyo que ayuda además, es un impulso. Claro. Y esto es lo que ahora mismo estamos en ese momento de contamos aún con apoyo. Esos apoyos dentro de un poco de tiempo se nos van a quitar porque desde el momento que nuestro Señor, su obra de intercesión haya finalizado, ya no habrá quien medie por nosotros. Entonces, ahí ya no tendremos ese empujón en la espalda, ¿no? Ahora es el momento que tenemos que Amén. continuar hacia adelante, coger estos impulsos y llegar lo más lejos que podamos. Y lo más lejos es hasta Cristo. Así que no paremos, hermanos. Continuemos y no miremos hacia el suelo ni hacia atrás. Las fatigas son muchas, ya lo sabemos. Hacia arriba, siempre hacia arriba. ¿Le puedes dar a eso? ¿Le puedes dar la otra ahí a Jesús? Este ahora es también otro punto de vista que quise incluir, que es un comentario también de un pionero, Leroy Efron, que nos habla también acerca de la iglesia. Dice, Sardis era el hogar de una iglesia cuya gloria pasada y fracaso presente provocaron la reprensión de que tenía el nombre de viva, pero estaba muerta. Provocaron esa reprensión, esa condición, ¿no? Que habían sido de veras una potencia, pero en el presente, en la actualidad, estaban ya degenerados, era una ciudad vacía, acabamos de leer, ¿no? Esto debió recordar a los sardos la gloria perdida de su ciudad, la otra orgullosa capital, Lidia, porque estaba Sardis por un lado y luego Lidia por el otro. Y el hecho de que 2 veces su inexpugnable fortaleza había sido capturada por negligencia. Una falla inadvertida en la roca desmoronada del acantilado había ofrecido un punto de apoyo para el enemigo. Ahí es donde estaban esos vigilantes que faltaron, que estaban perezosos porque no fueron a hacer la ronda, ¿no? La guardia. ¿Y qué hubo? Había una grieta, una brecha por donde entró el enemigo. Una brecha. Esto es muy significativo, hermano,
¿Por qué? Porque si tú ves que tu hermano de Colombia, si tú ves que tu hermano de Canarias, si tú ves que la iglesia de Perú, si tú ves que un hermano de tu iglesia está descuidándose, Mm. es una brecha que se forma. Y por una brecha entra una cuña y una cuña rompe la roca. La rompe, la revienta, la revienta. Sí, pienso yo. Eso pasó ahí, eso pasó. Y volverá a pasar, y está pasando. Es que es así. Por eso, Es brutal, ¿no? Es brutal la repetición. mantengámonos unidos y estemos vigilantes los unos con los otros también. Oremos los unos por los otros, pero no lo dejemos solo en la oración, sino también estemos vigilantes de que al hermano puede descuidar algunas cosas y no hacerlo queriendo, sino porque estamos en una lucha que es mental a veces y los ojos pues a veces son inducidos a ello. ¿Y qué pasa? Estamos en una etapa en la que somos todos pecadores y tenemos defectos y el hermano, pues cualquier circunstancia, todo nos puede pasar. Te ver en un momento y si tú no estás vigilante o si eres vigilante y lo has visto y te lo guardas, estás haciendo un mal a la iglesia, estás haciendo un mal al Señor. ¿Por qué? Porque por esa brecha, por otra parecida han caído, ya lo hemos visto, reinos, potencias, son cosas importantes. Hay que tener en cuenta muchas cosas porque si nosotros queremos amarnos como Cristo nos amó a nosotros primero, estar unidos en oración, eso implica muchas cosas, ¿no? La unidad es algo más de estar abrazados. Dice, había ofrecido un punto de apoyo para el enemigo. ¿Cuán significativa fue la advertencia? Velad y fortaleced lo que queda. Bueno, esta es otra versión que utiliza él, pero viene haciendo el versículo que vimos antes, ¿no? Bueno, atendiendo a estas explicaciones, pues yo hice aquí como una especie de resumen, ¿no? Y explicando un poco las cosas que dice, Sardis había sido amonestada, advertida, y guárdalo y arrepiéntete. Y en su recorrido espiritual, tras varios años, no continúa. La iglesia esa, pues, se quedó atrás ya, ¿no? Un remanente prosigue el camino espiritual, conservando lo bueno que se ha transmitido, guardándolo y recibiendo lo nuevo. Transición y partida de esta forma de Sardis a Filadelfia. Tienes nombre de que vives y estás muerto. En nuestros tiempos podría referirse a una iglesia apóstata, que en sus días era la iglesia del Señor que llevaba la luz, pero en la actualidad está muerta, ha sido desechada. Hay pueblo de Dios en ella, pero esa iglesia, todas las iglesias protestantes han sido desechadas como instituciones del Señor. Y esta es la condición hoy en día en ese gigantesco mundo cristiano, entre comillas, pero que realmente ya han sido desechados. Ahora, hoy en día, la única iglesia verdadera del Señor es la iglesia cristiana Ministerio del Cuarto Ángel. Y esto es por decisión del Señor porque realmente es que las oportunidades que tuvieron no las continuaron, las perdieron. Y el Señor ya no las pudo continuar intentando ayudar. Habían llegado ya a sus últimas oportunidades. Y gracias a Dios que levantó otra iglesia, levantó su siervo, el tercer Elías, Víctor San Vicente. Gracias a Dios. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, pues podría ser alusión a que con el progreso de la ciencia, la religión de la evolución y del cambio climático, y por otro lado a los pactos adventistas y el asedio al proselitismo, la sana doctrina de las sendas antiguas sobre la naturaleza de Cristo, el asedio a todas estas cuestiones, ¿no? La Trinidad de la Deidad, el asedio con la tercera persona de la Deidad, el Espíritu Santo, el asedio con la censura y supresión de los escritos del Espíritu de Profecía a través de Elena de White. Este es un asedio también que ha habido, ¿no? Cuando han quitado hojas
de muchos libros, el diagrama del conflicto, etcétera, etcétera. Y con la negación de los hallazgos arqueológicos de Ron Wyatt, este también es otro asedio, ¿no? Ya no solo no aceptaron esos hallazgos, sino que además los negaron y fueron contra el ministerio en su día y luego la iglesia, que sí, que los estaba publicando. Esas pocas personas, ese remanente que quedaría, continuaría con el legado y mantendría la llama viva. Será. Y entonces afirma las otras cosas que están para morir. Conserva esas otras cosas y de ese modo podrán continuar. Ese remanente será ese remanente con el que se afirmarían esas otras cosas que estarían para morir. Esas otras cosas como cuáles, libros de pioneros que estamos viendo últimamente gracias a esta iglesia, que están saliendo a la luz, que son conocimientos, páginas y páginas y páginas. Gracias a Dios que preservó muchas de esas cosas. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Profecía cumplida, nuestro Señor obró, desechó la iglesia adventista como institución, comenzó el juicio por los vivos y levantó a su siervo, el tercer Elías Víctor San Vicente. Gracias a Dios. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Gracias, hermana Feli. Dios siempre ha guardado un remanente fiel que ha observado sus mandamientos y que pregunta por las sendas antiguas. A estos el Señor les revela lo que va a suceder y serán sin mancha delante del trono de Dios, gracias a los méritos de Cristo. Amén. Bueno, aquí ahora entraríamos en la iglesia de Filadelfia y entraremos, ¿no? Entramos, vamos bien de tiempo, ¿verdad? Sí. No, ¿Hermano? para hoy. ¿Eh? Hoy, pero la semana que viene. Gracias a Dios, hoy ahora ya son las 9:05. Ah, vale, vale, vale. Pero bueno, gracias a Dios hemos desarrollado por lo menos la iglesia de Sardis, ¿no? Pero bueno, aún quedaría mucho más si quisiéramos, ¿no? Porque hay muchos que Sí. son las 9:05, ¿no? Porque nuevo gozo y alegría recibieron el cielo, y cuán deseosos estaban de contar a todos acerca de su iglesia de Sardis, los que guardaron, los pocos que guardaron, ¿no? Como ahora, ¿no? Gracias a Dios. Pero bueno, vamos a seguir desarrollando este capítulo tan emocionante, ¿no? Y tan interesante, ¿no? Aquí, Apocalipsis capítulo 3. Y ahora nos toca ya Filadelfia y después la Odisea. Gracias a Yo Dios. creo que cada jueves una iglesia y así, ¿no? Una horita, ¿no? Sin hacer gol, son las 9:06 y así ya, Dios mediante. Como Dios quiera, gracias al Señor, pues Un abrazo, sea cumplido. claro que sí. Gracias a Dios. Nada, pues terminas con una oración, bendecimos los estudios y ya Dios mediante, ¿no? ¿Verdad? ¿Te parece bien, hermanitos? Bueno, pues si nadie quiere Venga, comentar está Jesús nada, otra vez, Jesús. Eso pues es. Si alguien quiere decir algo. ¿Alguien quiere comentar? si una hermana iba a comentar algo. Hermanita Pues venga. Rosa, María, Ana, Alejandra, Yesenia, ¿alguien quiere comentar? Héctor, Liliana, George. A George también está en el trabajo. Me ha dicho antes. O no, yo pensé que escuché algo de que alguien. Rosa, no quiere decir. Liliana, muy bien, gloria a Dios. Está muy bien Sí. desarrollado, explicado muy bien. Lo que pasa que tienen mucha tela que cortar. Tiene mucha tela. La iglesia en sí, ya lo dice, ¿no? Sardis, ¿no? Y son cosas Son importantes. súper cosas importantes que tiene el comentario bíblico de la misión, hay mucho comentario. Urias Smith también, los que ha sacado tú nuevos también. Ahí hay mucho comentario potente que vale la pena repasarlos para aprenderlos, ¿no? Cada vez nos muestra más el Señor. Gracias a Dios. Pues sí.
Bueno, pues si nadie quiere comentar nada, pues hagamos la oración. Pues vamos ahora. Vamos a la oración. Señor, Santo Dios, amado Padre, santificado seas, Señor. Sea para usted toda la gloria y la honra, y sea siempre lo que salgan de nuestros labios para bien. Gracias suya, Señor, y gracias a usted. Gracias por bendecirnos con este maravilloso estudio y con todo lo que hemos estado aprendiendo y viendo acerca de su pueblo y cuántas lecciones nos enseñas de lo que ha intervenido usted en el pasado, ayudando a su pueblo y que por su misericordia, acortando los tiempos, hoy también contamos con ello de que la verdad nos ha llegado a nuestros días por su amor a los escogidos, y que pueda continuar así, Señor, en su remanente, en su pueblo de Filadelfia, su pueblo de los 144.000, que puedan llegar firmes y que puedan vindicar su honor, que defiendan en este mundo de oscuridad, por desgracia, de calamidad y de pecado, la santidad de su carácter, de su santa ley, que es hermosa, Señor, que muchos lo puedan comprender y contemplar y que ojalá muchos seres humanos, muchísimos, muchísimos, se puedan salvar, Señor. No haya tiempo de gracia para que su sanidad entre en muchos hogares y allá donde hay ahora mismo guerra, conflicto y confusión, pueda haber amor y paz. Tanto así como en su pueblo ahora mismo le necesitamos, hermanos que están ahora mismo con las dificultades, Señor. Si no es por las luchas que tienen con los alimentos y con los hábitos, sí que puede ser con el carácter, porque tenemos aquí dentro que en muchos puede ser, Señor, que la guerra es muy dura internamente en nosotros y el pecado quiere intentar superarnos, pero gracias al sacrificio del Señor Jesús, en Él se desvanecen todas esas fuerzas. En el Señor Jesús todo lo podemos y es gracias a Él que se lo debemos. Le ruego nos pueda bendecir para que en este día de preparación que pronto comienza y en algunos hermanos aún les tarda un poco más, pues podamos prepararnos para el sábado y sea de gozo, de deleite, Señor. El sábado este podamos disfrutar en su iglesia y pronto con las buenas noticias de su obra que está cada vez siendo más grande. Queremos que pueda hacer esos locales, esos proyectos que tiene, Señor. Pueda bendecirlos para que sean ayudadas muchas más personas y eso sirva para que el mensaje llegue a más sitios y pueda ayudar también a su pueblo que está aún dentro de la Iglesia Católica, la Iglesia Adventista, el mundo evangélico y también el mundo árabe y tantos ateos. Todos los humanos que puedan conozcan de su Salvador, su Creador y también su Redentor. Pueda ayudarnos de que hagamos nosotros también por agradarle a usted y sean nuestros días como los días de nuestros hermanos antes que nosotros que hicieron el discipulado, el apostolado y pertenecieron también en la maravillosa obra del Evangelio. Pueda ayudarnos a andar piadosamente y en santidad. Le ruego nos ayude a que podamos descansar y pueda también bendecir a nuestras familias. Ayude también a las personas que están en nuestra lista de oración a que pueda hacer que tengamos más bautismos en este año
Le ruego también por las situaciones de algunos grupos que están en separación. Le pido ayuda para que podamos mantenernos unidos y así se derrame la lluvia tardía. Todo esto es gracias a usted que nos ayuda con amor y nos dio ejemplo cómo debemos amarnos los unos a los otros. Y eso quede en nuestro corazón, Señor. Bendíganos para que puedan ser así todos nuestros días y con amor demos también el diezmo y la ofrenda. Le ruego pueda ayudar donde hay ahora mismo necesidad en su pueblo y donde también cada segundo cuenta. Lleve todavía al descanso a nuestros hermanos y le pido pueda darnos más obreros. Perdónenos por nuestros pecados y las veces que lo ofendemos, Señor, que sean las últimas. Todo esto sea siempre ante usted, ante sus ojos. Le pido nos dé su bendición. Todo esto en el santísimo y precioso nombre de su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén. Buenas noches, hermanitos. Una feliz noche, hermanos. Chao, chao. Dios bendiga. Y que tengáis un feliz día de Saludos. preparación. Descansen. Dulces sueños. Saludos. Que Dulces sueños, descansen. Rosa. Buenas Buenas noches. Jesús, Hermano. Liliana, Rosa, George, María, Ana María, Feliz noche, Liliana. hermanos. Dios los bendiga. Feliz día de preparación, hermano. Buenas noches, hermanos. Un abrazo grande, Héctor. También un abrazo para todos. Un gran abrazo. Chao, chao, Ana, María, Chao para todos. Rosa, Liliana. Bendiciones, Bueno, que Dios os bendiga. hermanos, Dios los bendiga. Chao, Bendiciones. chao, nos vemos. Sí. Un abrazo grande, te queremos. Yo también, hermano. Dios os bendiga y os cuide mucho. Bueno, Dios los bendiga, hermanos. Los que se van a dormir. Bueno. Chao, chao. Sí, va. Descansa. Un abrazo grande. Sí, sí. Descansad un ratito. Que Dios os bendiga a todos. Un abrazo grande.